Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Imposible quitarnos Gaza de la cabeza. Imposible ignorar las imágenes del éxodo eterno y de la hambruna de la población gazatí, particularmente de los niños. Estamos hablando de 1 millón de niños y niñas que llevan más de 18 meses en una situación de absolutamente agotamiento bajo las bombas. 15.600 han sido asesinados bajo bombas, misiles, han tenido que huir, que ir dejando sus casas, que ir a otros lugares. El asedio a Gaza ha marcado esta semana en todos los sentidos y quizás lo más interesante, no sé si esperanzador, es que hay cosas que se mueven dentro de Israel, discursos que rompen el relato oficial y que reclaman parar este genocidio en Gaza. Que piden que Israel sea un país cuerdo que no mata a niños por hobby. Esto es lo que ha dicho el líder de la oposición de izquierdas, Yair Golan. Son más los que desafían el establishment sionista, aun a riesgo de ser tachados de traidores, tal y como ha experimentado nuestro invitado de hoy, que es Mauricio Lapchit. Es pacifista y miembro durante años de la organización Peace Now. Vamos a hablar con él, pero antes, una investigación que ha llamado muchísimo nuestra atención, sobre todo porque apunta a otro de los estados protagonistas de las noticias de estos días. Nuestro primer destino de hoy es Arabia Saudí. Trump, como sabéis, ha estado allí hace unos días firmando acuerdos milmillonarios y redibujando su mapa de relaciones con los estados de la región, dejando esta vez a un lado a Israel. A Trump le atrae la riqueza de los saudíes, que se basa, al menos uno de sus pilares, en el servicio doméstico. Hay cerca de 4 millones de personas trabajando en ese sector allí, la mayoría de África y de Asia. Ahora, una investigación de Amnistía Internacional denuncia la explotación laboral que sufren esas personas, particularmente las mujeres que acuden a Arabia Saudí con la esperanza de ganarse un dinero que ayude a la familia y terminan viviendo una auténtica pesadilla. Esta investigación se basa en entrevistas y en los casos de 72 mujeres de Kenia que se fueron a Arabia Saudí a trabajar en el servicio doméstico y contaron después lo que vivieron. Lo que cuentan es tremendo. Vamos a hablar de ello en conexión con Kenia con Zaina Kombo, que es la responsable de Igualdad y contra la Discriminación de Amnistía allí en Kenia. Hola Zaina, gracias por acompañarnos. Thank you for having me. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué motivó a estas mujeres a irse a trabajar a Arabia Saudí exactamente? So first of all, the economy in Kenya is not in good shape. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la economía en Kenia no está en un buen momento. La gente tiene dificultades para llegar a fin de mes y algunos creen que lo mejor es irse. A nivel local y nacional, las trabajadoras domésticas no reciben aquí el salario mínimo. Como Arabia Saudí ofrece ingresos mayores, la gente se pregunta, ¿qué tal si exploro esa oportunidad? Y, por supuesto, influye mucho el lenguaje que se emplea para atraerlas. A veces les mienten. A veces solo les dicen que van a ser limpiadoras sin explicarles el alcance real de su trabajo. Es más, a algunas les dijeron que no harían nada, pero cuando llegan allí se encuentran con una realidad diferente. He leído en el informe que hay reclutadores locales en Kenia, Zaina. ¿Quiénes son y cómo trabajan exactamente? Son agencias, algunas ilegales y otras registradas y reconocidas por el gobierno. Lo que hacen es simplemente reclutar mujeres que luego llevan a Arabia Saudita. Uno de los reclutadores, en una entrevista con los medios ayer, comentó que en Kenia los agentes se centran en las empleadas, es decir, las trabajadoras domésticas. Después, en Arabia Saudita, los agentes se centran en conectar a los empleadores con las empleadas que se solicitan en nuestro país, en Kenia.
Una vez se encuentran, les prometen arreglar toda la documentación, los permisos y demás sin tener que pagar nada. Les dicen que todo es gratuito. Pero en realidad ellas adquieren una deuda porque esto es un negocio y los mediadores reciben dinero. Los agentes se dedican principalmente a solicitar mano de obra y una vez que la persona llega a Arabia Saudita, se la entregan a la agente. Claro, y buscan sobre todo mujeres que son las que sufren más directamente esa mala situación económica de la que nos hablabas, ¿no? Ellas y sus familias. Debo aclarar que hay dos tipos de trabajadores que van a Arabia Saudita. Hay trabajadores cualificados como ingenieros, enfermeros y otro tipo de profesionales. Esta categoría específica también está mejor protegida por las leyes laborales de Arabia Saudita. Y luego están los trabajadores domésticos. Ni Arabia Saudí ni Kenia han firmado los convenios que protegen los derechos humanos de los trabajadores domésticos, incluyendo el trabajo decente y el salario mínimo. Por lo tanto, ambos países carecen de garantías en materia de derechos humanos. Both countries have no safeguards as regards the human rights. Además, el sistema kafala en Arabia Saudita también perpetúa esa violencia. En virtud de ese código, el empleador, una vez que entras en su casa, se convierte en realidad en tu supervisor para todo. A veces te confiscan el teléfono o el pasaporte para que no puedas huir. No pueden salir de casa hasta que termine el contrato. A algunas personas también les han negado el salario. Y como Kenia no tiene un salario mínimo acordado con Arabia Saudí, les pagan lo que consideran que deben pagar. A veces ni siquiera reciben la cantidad que les han prometido. Algunas han regresado sin recibir el salario y la mayoría de las veces no tienen dónde reclamar porque el gobierno de Kenia no tiene registrado a la gente oficialmente. Y esas mujeres sufren todos estos abusos de forma aislada, ¿no? Tú lo decías, no las dejan salir de casa. Es un poco al estilo del cuento de la criada. Sí, fugarse es un delito penal en Arabia Saudí. Por eso en el informe también se pide la despenalización de la fuga del trabajo. No puede ser un asunto penal cuando se tiene a un trabajador fugitivo. Algunas mujeres dicen que solían trabajar hasta 16 horas al día. A algunas les negaban la comida. A algunas incluso les negaban un lugar decente para dormir, te quitan el teléfono, aunque los gobiernos dicen que hay plataformas para denunciar estos abusos, pero si no tienes tu teléfono, no puedes hacerlo. ¿Cómo se puede obtener ayuda así? Se han registrado tantas quejas en la Embajada de Kenia de Riad que no se gestionan y no se obtiene la respuesta que estas mujeres esperan. Es un desafío muy grande el que estamos afrontando. Y también hemos tenido informes, ya sea en los medios de comunicación o en las redes sociales, que acreditan con seguridad que los trabajadores domésticos están sufriendo en Arabia Saudí. Entonces el gobierno de Kenia no ha reaccionado ante estos abusos, dices. No, we have received response from the Kenyan government, from the cabinet. En realidad hemos recibido la respuesta del gobierno keniano, del secretario de Trabajo, y también hemos recibido respuesta de la embajada en Riad. Pero ambas respuestas parecen ser muy despectivas. De hecho, la embajada keniana en Riad desestimó el informe calificándolo de exagerado e inexacto. Por nuestra parte, nosotros hablamos por esas mujeres. Son las 70 mujeres mayores de 70 años que hablaron y dieron sus testimonios personales. Así que la embajada desestime esos testimonios personales de gente que ha estado allí, que ha sufrido las violaciones. Sinceramente creo que es una gran falta de respeto. Y es muy impactante que nuestro propio gobierno mantenga esa postura sabiendo que quienes sufren todas estas violaciones son ciudadanos kenianos. ¿Y cómo están ellas de ánimo? Están destrozadas. La mayoría aún intenta recuperarse del abuso emocional, físico y mental que sufrieron. Algunas buscan ayuda para llevar a sus hijos a la escuela porque si vives en Arabia Saudita sin sueldo, te quedas sin nada. O te deportan o encuentras el camino para regresar a casa con la familia que dejan aquí.
Algunas tienen aún el trauma, mucho trauma, e incluso si hablas con ellas, puedes ver en sus rostros el dolor por lo que han sufrido. Algunas se han recuperado y ahora pelean por sus derechos y por los de otras trabajadoras domésticas. Algunas ni siquiera pueden contar sus historias, se ponen a llorar. Hemos hecho todo lo posible para ofrecerles apoyo psicosocial. Es difícil. Es extremadamente difícil para las mujeres porque, incluso mientras intentan luchar contra el abuso emocional y mental, algunas sufrieron violencia sexual y ya sabes lo que significa para una mujer sufrir violencia sexual. Ahora que están de vuelta en Kenia, no tienen a nadie que luche por ellas. No tienen dónde presentar su caso y decir, estoy segura de que si llevo mi caso al gobierno de Kenia, se le dará seguimiento hasta el final. Así debería ser para recuperarse, para sanar y reconstruir sus vidas por su cuenta. Pues un abrazo de nuestra parte. Gracias, Zaina, por tu tiempo. It's a question of humanity. It's not a question of politics. It's not a question of art. It's not a question of anything. It's a question for humanity. Este es Arab Nasser, que junto a su hermano gemelo ha presentado esta semana en Cannes su película Érase una vez Gaza. Proclamaba que lo que está ocurriendo allí es simplemente una cuestión de humanidad, nada de política, solo una cuestión de humanidad. Ya os decíamos al comienzo que ha llamado mucho nuestra atención esta semana las palabras del líder de la oposición en Israel. Son unas palabras durísimas contra el asedio en Gaza. Habla de Israel como un estado paria, como lo fue Sudáfrica. Un país sensato no libra una guerra contra civiles, no mata bebés por hobby ni se fija objetivos como la expulsión de una población. Realmente decir esto es ponerte en la diana, casi como un traidor allí en Israel, y bien lo sabe nuestro próximo interlocutor, Mauricio Lapchik. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está viviendo o cómo estáis viviendo los pacifistas como tú, profundamente creyentes, ¿no?, en ese pacifismo, este momento actual en el que, en fin, el gobierno israelí va por todas y ya abiertamente habla de la toma y el control de la Franja de Gaza con el tremendo sufrimiento que eso está provocando y que está moviendo conciencias en todo el mundo, ¿no? Incluso al principal respaldo de Estados Unidos, de Israel, que es Estados Unidos. Bueno, creo que la sensación aquí, por lo menos para aquellos que se oponen a la guerra, básicamente desde casi el comienzo, es una sensación de desesperación, ya que no se encuentra ninguna forma o ninguna salida a esta guerra de destrucción total que se ha cobrado tantas vidas y que ha dejado tanto sufrimiento y lo sigue dejando también. Las políticas que ha implementado el gobierno de Israel desde el 8 de octubre hasta el día de hoy son políticas que bajo creo que no hay ninguna duda de eso, son políticas criminales en contra de una población civil. Y sobre todo vemos también en estos últimos meses, desde que se terminó el cese al fuego, que tuvo la liberación de algunos de los secuestrados, vemos también una política de hambruna que el Estado ha imposibilitado la entrada de ayuda humanitaria, ayuda que es básica para la población civil, y esto también estamos viendo que por lo menos en los últimos días sí se está revirtiendo esta situación, pero obviamente no es suficiente. La gente aquí ve más que nada que esta guerra se ha transformado en una guerra que tiene solamente un objetivo político, que es que el gobierno sobreviva, porque este es un gobierno que sin esta guerra no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, y esto lo escuchamos también por parte de nuestro primer ministro, Benjamín Netanyahu, ayer en una conferencia de prensa casi inédita, ya que hace casi 5 meses que no da una conferencia de prensa con preguntas, en la cual vemos que el objetivo de Israel es la ocupación, la destrucción también de la Franja de Gaza, sin ningún tipo de salida política a esta guerra terrible. ¿A los israelíes les llegan las imágenes, Mauricio, del impacto de esta estrategia militar de Israel y de hambruna en la Franja de Gaza? Bueno, aquí hay otro problema que nos acompaña también desde el comienzo de la guerra. Si bien la prensa local ha mostrado, y creo que también con justificación, todo lo que ha sucedido luego de la terrible masacre del 7 de octubre,
Lo que sí la prensa se ha olvidado, o no creo que se haya olvidado, pero sí por lo menos no ha mostrado a la población aquí las imágenes y lo que sucede realmente en Gaza. Esto no justifica, o yo no creo por lo menos que justifique que esta guerra siga continuando, ya que la población aquí no ha visto o no se ve enfrentada a la dura realidad en la Franja de Gaza. Pero vivimos ya en el siglo XXI, todas las imágenes y todo lo que sucede, cualquier persona que quiere acceder lo puede hacer. Yo lo he visto, personas que conozco también las han visto las imágenes y estas imágenes se repiten día a día a día, cosa que para quien está expuesto a esto, y creo que también en otras partes del mundo son las imágenes que llegan, es imposible no oponerse a esta guerra de destrucción total. Mauricio, nos ha llamado mucho la atención esta semana en particular las declaraciones de Yair Golan, el líder de la oposición israelí, muy duro, ¿no?, contra esta estrategia militar en Gaza. Además, diciendo que no hay que tener miedo al veneno de Netanyahu, decía exactamente que no hay que tener miedo a criticar esta estrategia. Decía que Israel tiene que volver a ser un país sensato que no mate a niños por hobby, decía textualmente. Nos ha sorprendido mucho estas declaraciones. No sé qué pueden o qué alcance pueden tener, qué interpretación pueden tener y qué recorrido, ¿no?, dentro de lo que es la corriente crítica dentro de Israel a esta campaña. Bueno, creo que son declaraciones fuertes, no por lo que dice, sino por el impacto que han tenido. Porque si uno de los cambios que hemos visto desde que Yair Golan, el líder del Partido Democrático, el ex Partido Laborista aquí en Israel, es que al final sí se ha comenzado a discutir los altos precios que la población en Gaza está pagando. El objetivo, por lo menos, o la intención de Golan, creo yo, era criticar a las políticas del gobierno. Creo que es una crítica importante y es muy importante también que vengan por parte de políticos judíos aquí, que representan a la mayoría de la población. Por otro lado, sí, hemos visto críticas de partidos árabes o partidos árabes judíos desde el comienzo de la guerra a las políticas del gobierno. Pero esto sí ha dado un cambio en la narrativa y en el tono de conversación que se ha estado desarrollando en estos últimos días. Sí ha tenido mucha crítica, sí ha recibido mucha crítica por parte de miembros del gobierno y también miembros de la oposición, sorpresivamente, como Lapid o Benjamin Gantz. Pero sí, esto es un cambio muy importante en la forma en cómo se está hablando y cómo se está representando lo que está sucediendo en Gaza. Tengo que decir también que luego de estas declaraciones, Yair Golan tuvo que salir a aclarar que los que sí quieren cometer todos estos crímenes de guerra no es el ejército, sino que el gobierno. Y aquí debemos preguntarnos si el ejército actúa de manera independiente o responde a las órdenes del gobierno. Creo yo que al final tanto el gobierno como el ejército son responsables también por lo que está sucediendo y que Golan sí tiene dificultades también a veces en por lo menos mostrarnos cuál es la responsabilidad que tiene el ejército a la hora de ver los resultados que se han generado. Exacto, y dentro del propio ejército, ¿no? Hay también muchas dudas sobre lo que quiere hacer Netanyahu, sobre ese plan de entrar en Gaza para quedarse, ¿no? Nos ha llegado aquí, Mauricio, información, en fin, dudas en muchos generales de que eso pueda ser viable, e incluso hace muy poquitas semanas miles de reservistas, ¿no?, pedían a Netanyahu el fin de la guerra, un alto el fuego para facilitar la liberación de los rehenes que siguen en Gaza. Habrá dificultades también para reclutar a muchos soldados, ¿no?, que estén dispuestos a ir a Gaza también. Sí, completamente de acuerdo. Hemos visto, por lo menos en estos últimos meses, desde el que comienza, siempre ha continuado de una manera u otra, pero comienza de nuevo el ataque militar, que muchos soldados han declarado, tanto abiertamente como de manera privada, que no están dispuestos a seguir sirviendo bajo este gobierno. Creo que es una decisión responsable y admirable también,
conociendo también por dentro cómo es o cuál es la importancia que tiene aquí el ejército a la hora de ver de la importancia que tiene cuando uno sirve en el ejército y el sentido de pertenencia también que a uno le da. Creo que estas decisiones por parte de soldados y también de generales son decisiones realmente admirables y espero que en el futuro vaya aumentando el número de estas personas que se niegan a participar en esta guerra que no tiene otro objetivo alguno que no sea destrucción y venganza. Lo que sí también debo indicar es que todavía no vemos un cambio así en lo que sucede en la práctica. Justamente hace unas horas hemos visto, y las noticias aquí ya lo han dicho, que el gobierno ha llamado de regreso a la delegación que estaba negociando por un alto al fuego y un intercambio, una liberación de secuestrados también en Doha, en Qatar. Ya han vuelto a Israel. Y también vimos que ya el ejército ha declarado que el próximo objetivo que tiene para estas próximas semanas es ocupar el 75% de la franja de Gaza, cosa que, y aquí por lo menos dentro de Israel, una de las cosas más importantes que hay es también cuál es la situación de los 59 secuestrados, de los cuales alrededor de 21 todavía siguen vivos, según los últimos datos que hemos recibido. Y esto pone en riesgo verdadero también la vida de estos secuestrados. Las familias de los secuestrados han estado manifestándose durante todos estos 600 días ya casi que tenemos desde el 7 de octubre. Y hemos visto que el gobierno de manera repetida ha ignorado el deseo de la gran mayoría de las familias, que es llegar a un acuerdo por la liberación de los secuestrados y el fin de esta guerra que, como dije anteriormente, no tiene ningún objetivo real más allá que la venganza y la destrucción de lo que todavía queda de la Franja de Gaza y también de los millones de personas inocentes que viven ahí. Es más, dice Netanyahu literalmente que estas críticas, en particular hablaba de las europeas, pues no le van a influir, ¿no?, en lo que tiene pensado y en lo que tiene en la cabeza. Así parece. Creo que el objetivo también, uno de los objetivos que tiene este gobierno, que creo que esto todo lo tiene muy claro, es el gobierno más extremista, radical que este país ha tenido. Uno de los objetivos que tiene, si bien no está declarado abiertamente, es seguir aislando a Israel del mundo, seguir creando diferentes crisis con países aliados, como lo son los países que pertenecen a la Unión Europea, entre ellos también, debo decir, España y otros países más, obviamente. Hemos visto cuáles han sido las reacciones del gobierno español y también cuáles han sido las reacciones del gobierno de Canadá, de Francia y de Gran Bretaña. De Estados Unidos no creo que sea necesario hablar porque sabemos quién está al mando, pero sí esto está generando otra crisis diplomática, una crisis sin precedentes que va a dejar al país en una situación en la cual nunca ha estado, una situación de aislamiento, una situación en la cual tanto del punto de vista económico como del punto de vista político va a ser muy complicado recuperarse. Si esto influye en las decisiones que tiene el gobierno, que toma el gobierno, personalmente no creo que tengan algún tipo de impacto, ya que este gobierno no ve la realidad de manera racional, es un gobierno que ve la realidad de una manera irracional y así vemos también cuáles son los resultados de todo lo que ha sucedido en todos estos últimos meses. Y Pablo, te debo decir también que hemos discutido lo que está sucediendo en Gaza, pero sí tenemos también otra realidad que es exactamente, que es la realidad de Cisjordania, que con toda esta guerra y todo lo que el foco y la atención que ha tomado también por también los medios internacionales, hemos visto que el gobierno sigue avanzando de manera clara, contundente, para la anexión total de los territorios ocupados palestinos, primero del Área C, y hemos visto, por ejemplo, nada más en el año 2025, en lo que va del año, ya se han declarado aproximadamente 18.000 unidades de viviendas en diferentes asentamientos en los territorios ocupados. Es el número más alto que se ha registrado
en la historia, y con esto también de la mano también otras decisiones y otras leyes que hacen de la anexión de los territorios, vale aclarar que es una decisión completamente ilegal bajo cualquier ley internacional. Hemos visto que este proceso se está tornando también en realidad, pero sin la atención que creo debería merecer. Desde luego. Mauricio Lapchit, muchísima suerte y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias a ustedes. Pues lo dejamos aquí por este sábado, aunque ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X también, somos @Punto de Fuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Dale, dale.